Imágenes de la previa del partido que comenzó pasaditas las 6 de la tarde. Ese era el horario que tenía programado el encuentro, que fue arbitrado por Fernando Márquez, que tuvo como asistentes a Matías González e Iván Romani, todos ellos de la Liga de San Francisco en la provincia de Córdoba. Así hacía su ingreso 9 de julio de Rafaela, con un par de conocidos para Atlético San Jorge, con el laucha Alejandro Carrizo y con Sebastián Monesterolo, el goleador que tuvo Atlético San Jorge hasta hace un par de temporadas atrás, ahora los dos defendiendo los colores del León de Rafaela, del conjunto juliense, que disponía un cambio, su entrenador Marcelo Werlen, respecto del partido anterior. El regreso de Nicolás Domínguez, que va a durar poco en el campo de juego, en lugar de Monge, que pasaba al banco de los suplentes. Y Atlético San Jorge, que llegaba de quedar libre en la fecha pasada y que previamente había tenido 2 empates, presentaba 2 variantes respecto del equipo anterior, la presentación anterior en Venado Tuerto ante Sportivo Rivadavia. 2 regresos tras suspensiones, el de Fernando Moreira y el de Ernesto Garín, que reemplazaron a Hipólito y a Veloso, generando la decisión de Gustavo Raggio de mantenerlo en el equipo titular a Nicolás Angelinetti. Iba a ser un buen partido de Atlético San Jorge, que va a mostrarse superior a su rival, sobre todo en ese primer tiempo, donde va a hacer la diferencia de 2 goles a lo largo de los primeros 45 minutos. Un par de centros que caen al área de Coli, la resolución por parte de la defensa de Atlético San Jorge, un tiro libre de Cuberli que queda en las manos del arquero de 9 de julio, y nosotros que comenzamos a repasar las formaciones de ambos equipos con las novedades que les mencionábamos recién. Aquí la individual de Ocampo combinando con Fiore, el centro, y no consigue conectar por el sector opuesto Mauro Cuberli. 9 de julio tuvo en el arco a Julián Maina, en la línea de fondo el 4 Héctor Sánchez, el 2 Flavio Díaz, el 6 Damián Arnold y el 3 Andrés Velasco. Atentos, me detengo en el recorrido porque aquí hay una jugada que genera discusión. El gol es anulado por falta del 2, siga al 2. Allí hay algún abrazo de Killer para con el jugador de 9 de julio. Eso es lo que el árbitro considera falta y por lo tanto hace que el juego continúe con un tiro libre desde la propia área de 9 de julio y anula el gol que había conseguido conectar de cabeza el marcador central de Atlético San Jorge. En el mediocampo de 9 de julio, el 8 Alejandro Carrizo, el 5 Iván Peralta y el 11 Nicolás Domínguez, el enganche el 10 Pablo Pavetti, que tiene un hermano que juega en Benur, vale recordarlo, y los delanteros el 7 Gonzalo Sena y el 9 Sebastián Monesterolo, el equipo titular del conjunto rafaelino. Aquí marca falta de Ocampo sobre el arquero Maina, el árbitro Fernando Márquez. Y Atlético San Jorge, que sobre la media hora del primer tiempo se va a poner en ventaja, formó con Javier Coli en el arco, la línea de fondo con el regreso de Moreira, Santiago Fiore por derecha, Jesús Espinosa por izquierda, Paulo Killer y Moreira los marcadores centrales. Aquí hay una buena pirueta de Chocarello tras el centro de Garín, que por muy poquito no se convierte en gol. Una muy buena tijera de Chocarello que se va cerquita del segundo palo. En el mediocampo de Atlético San Jorge, Nicolás Angelinetti, Iván Gómez, Ernesto Garín y Mauro Cuberli. Y para el ataque, Jorge Ocampo jugando de media punta y Federico Chocarello como el jugador más adelantado. Justamente es Chocarello el que participa de esta jugada,
Miren, aquí la vamos a repasar a la jugada porque el asistente termina marcando mano de Garín. Ustedes van a observar, allí el 9 que manda la pelota hacia Garín, aguanta, primero da en el brazo en la parte del hombro y después con el codo termina llevándosela a Garín. La jugada se anula ahí porque después hay una falta contra Garín, pero claro, ya no valía porque el asistente había marcado la infracción anterior. En este duro cruce entre Nicolás Domínguez y Mauro Cuberli, empiezan las malas noticias para 9 de julio. ¿Por qué? Porque primero lo pierde a Domínguez, les decía, justamente había sido cambio, regreso al equipo titular. Domínguez debió salir reemplazado por el jugador Pedro Monge, justamente el que había perdido la titularidad a manos de Domínguez, y en el minuto 29, 9 de julio, pierde a uno de sus jugadores importantes. Y un ratito después, a los 31, después del ingreso del mencionado Monge por Domínguez, Atlético San Jorge va a sacar la diferencia. La primera diferencia del partido. El cabezazo de Gómez, un nuevo rechazo de la gente de 9 de julio, la pelota larga de Killer hacia Chocarello, el que controla aquí, aguanta bien, es Ocampo, el que aparece sorprendiendo es Garín, el centro del 7, el rechazo, intenta Cuberli, palo y después en el rebote y casi como pidiendo permiso, la pelota ingresa tras ser conectada por Federico Chocarello, que marca su primer gol oficial jugando para Atlético San Jorge, primer gol en la temporada del Federal B para el número 9 oriundo de Las Varillas, que así celebra el tanto de la apertura del marcador en el minuto 31. Aquí la aguanta bien Ocampo, combina con Garín, va a llegar el centro del número 7, pasado, Cuberli, tras el rechazo de cabeza del defensor, controla y saca un remate que da en el palo, el rebote le queda a Chocarello, que define con una posición incómoda, pero lo suficiente como para marcar la apertura del marcador. Pasaba la media hora del primer tiempo y Atlético San Jorge se ponía en ventaja, de acuerdo a las crónicas, una diferencia argumentada por un equipo que le había ganado el mediocampo a 9 de julio, que estaba dominando el trámite del partido y que en ese mediocampo los volantes uruguayos le ganaban a Peralta, el número 5 de 9 de julio, que tenía complicaciones estando demasiado solo en la recuperación. Atlético que estaba controlando entonces el partido, que estaba dominando el juego, conseguía hacer la diferencia entonces sobre la media hora del primer tiempo. 9 de julio intentaba, con un par de pelotas que quedan en las manos de Colli, y en el minuto 42 Nicolás Angelinetti va a aparecer para convertir un lindo gol marcando el 2-0. La pelota larga de Moreira termina quedando en Garín, Garín combina con Fiore, Fiore se la devuelve al número 7, buena jugada, buen centro y aparición de Nicolás Angelinetti de anticipo para marcar su segundo gol en la temporada para Atlético San Jorge. Es el goleador que tiene el equipo uruguayo con 2 goles de los 5 que convirtió Nicolás Angelinetti, marcando además que en algunos partidos ingresó desde el banco de los suplentes, no en todos fue titular. Qué notable lo de Nicolás Angelinetti, qué capacidad goleadora para un volante, algo muy deseado por cualquier entrenador. Y un dato más, es muy inteligente en sus movimientos dentro del área, trabaja muy bien cuando viene el centro y me hace acordar una referencia que en muchas oportunidades los entrenadores sobre todo señalan. Dicen los entrenadores que es mucho más importante llegar que estar en el área, y me parece que Nicolás Angelinetti hace un culto de eso. Aparece con sorpresa, aparece con mucha potencia y no permanece en el área como ocurre muchas veces con otros jugadores. Esa virtud es la que explota muy bien el número 8 de Atlético San Jorge, que era el responsable del segundo tanto para el equipo sanjorgense.
Y si bien faltaba mucho, si bien faltaba todo el complemento, Atlético San Jorge sacaba una diferencia verdaderamente significativa. Además, para un equipo al que habitualmente, salvo alguna excepción, le resulta a los rivales muy difícil entrarle, muy difícil convertirle goles. Y de hecho hay un dato estadístico que nos ayuda a graficar esto. Atlético San Jorge, que había recibido 3 goles en aquel partido verdaderamente fatídico del debut ante Tiro Federal jugando de local, recibió un solo gol en los 4 partidos siguientes. Es decir, que después de aquella derrota 1-3 ante Tiro Federal, Atlético recibió un solo gol. Se lo hizo Sportivo Rivadavia hace 2 fechas atrás en el empate 1-1. Y además, esa poca cantidad de goles en contra ha redundado en buena sumatoria de puntos para el equipo de Raggio, ya que acumula, tras aquella derrota, los puntos que tiene hasta este momento, los 8 puntos que tiene hasta este momento en 4 partidos, producto de 2 victorias y 2 empates, que esa es la racha positiva que tiene Atlético San Jorge. 8 puntos conseguidos de los últimos 12 que disputó. Y de visitante, el equipo uruguayo está teniendo una muy buena performance, consiguió 7 puntos de 9. De visitante le ganó 1-0 a Diur en la cancha sintética, le ganó 2-0 a 9 de julio en este partido que estamos observando y empató 1-1 con Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto. Yo le voy diciendo todo esto porque el segundo tiempo, como ustedes ya lo van observando, no tuvo mayores situaciones de riesgo. 9 de julio intentó, estaba obligado por el 0-2, pero prácticamente sin inquietar. Atlético San Jorge se defendió bien y prácticamente no pasó sobresaltos. Buscaba variantes, el conjunto rafaelino. Veíamos antes el ingreso de Mauricio Temperini por Ocampo en Atlético San Jorge a los 15 del segundo tiempo. A los 21, Guillermo Funes reemplazaba a Pavetti en 9 de julio y aquí casi por un blooper, 9 de julio se encuentra con el descuento. El centro lo gana Colli por arriba, rechaza con los puños, le pega en la cabeza a Fiore, que estaba de espalda, y después alcanza a rechazar un jugador atlético porque se convertía en una jugada de riesgo para el conjunto rafaelino. En ese segundo tiempo, 9 de julio se va a reiterar muchas veces en las corridas por derecha y en los centros de Alejandro Carrizo, del ex Atlético San Jorge, pero como les decía, prácticamente no consiguió inquietar en el complemento a Atlético San Jorge. Prácticamente no hubo remates al arco de 9 de julio, que tenía, claro, la obligación de ir en busca de el descuento primero y la igualdad luego en un partido que estaba perdiéndolo por 2-0. Corrijo el dato, en realidad el cambio se dio a los 15, el de Funes por Pavetti en 9 de julio, y a los 21 el de Temperini por Ocampo, que veíamos recién, tenía la información invertida, anotada en forma incorrecta. Seguía buscando 9 de julio, seguía repitiéndose en los centros, pero seguía sin inquietar y agigantando cada vez más la figura de Javier Colli y también de los 2 centrales de Atlético, que rechazaron una innumerable cantidad de balones que llegaban en forma de centro. Aquí uno de ellos, el de Carrizo para Monesterolo, en una combinación de ex Atlético San Jorge, pero finalmente después el rechazo de Fiore y otro rechazo de cabeza de un jugador atlético alejando el peligro. Atlético San Jorge, como les marcaba en su racha positiva, lleva 4 partidos sin perder, con 2 victorias y 2 empates. Y hay un dato más curioso para Atlético. Por primera vez en un mismo partido marcó más de un gol. Nunca había convertido 2 goles en un partido en esta temporada Atlético San Jorge, que había hecho un gol en el primer encuentro ante Tiro Federal, que había marcado uno a Diur, que no había convertido ante Benur en el 0-0, que había marcado uno ante Sportivo Rivadavia en Venado Tuerto en el 1-1, y ahora estos 2 goles que les convirtió a 9 de julio de Rafaela. Media hora del complemento, Marcos Comba reemplaza
cambia a Iván Gómez. 33 minutos de ese mismo complemento, Federico Giuliani hace lo propio con Sánchez. Werlen seguía buscando variantes, pero no podía entrarle a Atlético San Jorge. Seguía repitiéndose en las corridas y en los centros de Carrizo, pero sin conseguir inquietarlo a Atlético San Jorge, que transcurría los minutos como lo indica la regla, digo, como lo indica la máxima de cualquier equipo que está ganando el partido por 2 goles y que lo que necesita es que el tiempo pase y que su rival vaya encontrando dificultades para lastimarlo y que de esa manera se vaya consolidando el triunfo. Otro centro, un remate que se va desviado, uno de los pocos remates de 9 de julio en ese segundo tiempo. Un remate que se va cerca y así se iba consolidando una victoria fundamental, porque Atlético San Jorge le permitió trepar del 5º lugar en el que se encontraba al tercer lugar que ahora comparte con Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto. Atlético tiene 8 puntos, los mismos que el equipo venadense, está a 1 del segundo, a 1 de Tiro Federal de Rosario y a 3 del puntero Sportivo Ben-Hur de Rafaela. Datos que marcan claramente que el equipo de Raggio se mete en la discusión de arriba, en la pelea de arriba de la zona B en esta región litoral sur. Centro que rechaza con los puños Maina. Ustedes van viendo, no debo insistir demasiado en que las jugadas no fueron de demasiado riesgo a lo largo de todo el complemento y 9 de julio. A pesar de intentarlo, no consiguió casi inquietar a Atlético San Jorge. Pelota larga de Funes que queda en las manos de Colli y así 9 de julio iba resignando su invicto, porque el equipo juliense llevaba 2 empates en forma consecutiva. Antes le había ganado a Coronel Aguirre y había comenzado empatando el clásico ante Ben-Hur. Por eso, en 4 presentaciones llevaba 1 victoria y 3 empates. El equipo de Marcelo Werlen, ahora tras el 0-2 ante Atlético San Jorge, resignó su invicto. El equipo rafaelino lleva ya 3 fechas sin ganar, 2 empates consecutivos que mencionábamos y la derrota de ayer ante Atlético San Jorge. Pero lo más preocupante, si se quiere, para 9 de julio es la floja campaña de local, donde lleva 3 partidos sin triunfos, con 2 empates y esta derrota que así se consumaba ante Atlético San Jorge por 2-0. Un ratito antes del final del partido y solo para hacer correr los segundos, a los 50, Ezequiel Montero reemplazaba a Chio Carello en el último cambio que proponía Gustavo Raggio desde el banco de los suplentes. Final en el estadio Germán Solterman de 9 de julio, Atlético San Jorge festejaba su victoria en condición de visitante por 2 tantos contra 0. En el final, la palabra de los protagonistas.